Bien, sean bienvenidos a esta sesión número 8 del curso de lógica. En esta ocasión vamos a continuar. Acabamos de ver en la sesión anterior lo que tenía que ver con las falacias, ese maravilloso mundo de las falacias. Ahora en esta ocasión pues vamos a entretenernos un poco con lógica matemática. Entonces, en este curso vamos a ver algo sobre esa notación matemática y cerraremos el curso con tablas de verdad. En esta sesión, pues vamos a entretenernos con lo que tiene que ver con notación matemática, que seguramente que si ustedes recordarán un poquito de la matemática que vieron en secundaria, pues algo tendrá relación, de tal manera pues que en esta ocasión pues no vamos a verlo solamente meramente la matemática, la notación como tal, simplemente, sino que vamos a utilizar también expresiones. Bien, para abrirnos al campo de esta notación es necesario primero conocer algunos conectores lógicos. Cuando hablamos de conectores, pues son ciertas palabras o letras incluso que son conjunciones ordinariamente o algunos adverbios que nos vinculan expresiones, ya que unen expresiones o son disyuntivas de expresiones. Vamos a comenzar ahorita con la negación de alguna expresión. Para eso vamos a ver en esta tablita que tenemos aquí arriba las expresiones en lenguaje natural. Cómo se le da forma al conector. Y aquí vamos a ver ya un ejemplo en forma de expresión. Entonces, para negar una expresión que vamos a llamar P, simplemente decimos no P, o bien es falso que P, o bien no es cierto que P. Todas estas expresiones, ¿cómo se traducen ya en notación? De esta manera, ¿no? Vamos a ver acá que aquí tenemos esa especie de tilde que lleva encima la ñ, ¿no? Una virgulilla. Y ahí está la expresión P. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, eso quiere decir no P. O bien es falso que P, o bien no es cierto que P. Es decir, la negación de P. Pero también podemos escribirla de esta manera, ¿no? De esta forma, o bien como un guión P, o bien P con apóstrofo, o bien esa P con esa rayita, esa barrita encima, ¿no? Todas estas formas son las mismas y todas quieren decir no P. Entonces aquí veamos en el ejemplo, ¿no? Sencillo, ¿no? Vamos a decir que P significa saldré a pasear. Entonces la forma negativa de saldré a pasear es no saldré a pasear. ¿Ya? Entonces supongamos pues que P ha adquirido el valor de saldré a pasear. Cuando ustedes vean esta expresión, quiere decir no P, es decir, no saldré a pasear. Entonces, lo que se está haciendo aquí simplemente es sustituir la letrita P por una expresión. Eso es todo, ¿ya? Ahora bien, P quiere decir cualquier proposición, ¿no? Cualquier proposición. Mi gato es blanco, mañana llueve, o hace mucho calor. Cualquier expresión que a usted se le ocurra. Eso significaría P. Claro, hay que decir que P es igual a y viene la expresión. Ya, entonces, si queremos negar la expresión P, basta con agregarle esa virgulilla, ¿no? O estos símbolos, el guión, el apóstrofo, la barrita. Así, de esa manera, entonces, se niega una expresión. El siguiente, tenemos lo que sería una conjunción. La conjunción que está acá, ¿no? P, y vemos este simbolito, y después viene Q.
¿Qué significa eso? Este símbolo que está entre P y Q significa y. Ya, es la conjunción y. En español sería pues una Y, ¿no? Y. O sea, es decir, P y Q. Ya, como lo vemos acá. Aquí en esta primera columna de la izquierda. P y Q. Pero esto significa también P, pero Q. O bien P, sin embargo Q. O bien P, no obstante Q. O bien P, a pesar de Q. Entonces, esto significa todas estas cosas que están aquí a la izquierda. Pero lo más simple es decir P y Q. ¿Ya? Entonces, aquí arriba teníamos una expresión que decía que P es equivalente a saldré a pasear. Si nosotros vemos Q, ya, otra letra que por convención pues, se han elegido aquí en la lógica, que son las últimas letras del alfabeto, ¿no? Ya, o buscando ya las últimas, ¿no? P, Q, R, S, T, U. ¿Ya? Se han optado para trabajar estas expresiones. Ya, pero no es obligatorio pues hacerlo, pero por una convención ya antigua se maneja con P o Q. Bien, entonces vemos que P y Q aquí adoptan dos expresiones. P, que es la primera, significaría para nuestro ejemplo, ¿verdad? Solo para este ejemplo, estar en casa. Viene el conector I, aquí está en celeste, y la segunda expresión Q, que equivaldría a veré televisión. Entonces la expresión, en este caso, para nuestro ejemplo, si P equivale a estar en casa y Q equivale a ver televisión y lo tenemos de esta manera organizada, quiere decir que estaré en casa y veré televisión. Entonces es fácil, ¿no? Aunque puede significar, como habíamos dicho, cualquiera de estas otras expresiones. ¿Ya? P pero Q, estaré en casa pero veré televisión. Estar en casa, sin embargo, veré televisión. Estar en casa, no obstante, veré televisión. O bien, estar en casa, a pesar de que veré televisión. Pero bueno, eso va a depender si el tipo de oración que estemos queriendo dar a conocer o expresar. Entonces, lo más básico de esta expresión es P y Q. ¿Ya? P y Q, como está acá. Estar en casa y veré televisión. Bien, entonces es necesario pues ir recordando que esta especie de V al revés quiere decir I. ¿Ya? Es como una casita. Acuérdense de la casita, ¿no? El techo de la casita. ¿Ya? El techo de la casita es I. La conjunción I. Ahora veamos la siguiente. Vemos que está la casita, ahora está al revés. Es como una V, ¿no? Esta V, aquí tenemos la expresión P, la expresión, el conector, y Q. En este caso, vemos aquí en la primera columna, quiere decir P o Q. Entonces, esta V significa O, es decir, la disyunción O, es un separador. Esta primera era un unificador, ¿no? Y esto y lo otro. En este caso es una disyunción. O P o Q, o bien simplemente P o Q, como tenemos acá, ¿no? Cuando decimos P o Q, quiere decir ambas, ¿no? Ambas cosas, es decir, tanto P como Q, pues se van a dar. En este caso de aquí arriba, no. P y Q, ¿ya? Están en casa, perdón, se van a dar las dos. En este caso, o ambas cosas, siempre y cuando se cumpla ciertas condiciones. Pero en este caso es una disyunción, ¿ya? P o Q, o el uno o el otro, sí, así es. Entonces aquí tenemos pues otras formas de decirlo, ¿no? Al menos P, o bien pues Q, o como mínimo P, o Q, ¿ya? O el uno o el otro. Entonces aquí veamos un ejemplo, ¿no? P va a adquirir la expresión saldré a pasear. Y Q va a adquirir la expresión me quedaré en casa. Entonces, si lo ponemos la expresión de esta manera, se tendrá que leer saldré a pasear o me quedaré en casa. ¿Ya?
o lo uno o lo otro. En este caso, si no se cumple P, pues lo más probable es que se cumpla Q, ¿no? O saldré a pasear o me quedaré en casa. Bien. Entonces, en este momento lo importante es que veamos los conectores, ¿no? La negación con esa virgulilla, la conjunción, lo uno y lo otro, con esta casita, y la disyunción, una separación, o lo uno o lo otro, con esta V, ¿no? P, O, Q. Bien. Sigamos acá, tenemos otra. En este caso, vemos que es una flechita, tenemos P y la flechita, quiere decir entonces, esta es una condición. P, entonces Q, o como está acá, ¿no? Si P, entonces Q. Es decir, si se da P, entonces se dará Q. ¿Ya? P, solo si Q. O puesto de esta manera, ¿no? Q, si P. Es decir, se da Q, si se da P. Q es necesario para que P. O para P, no para que P, para P. O bien P es suficiente para Q. Es decir, que Q no puede existir si P no se da primero. ¿Ya? Por eso P es suficiente para que se dé Q. Si P no se da, entonces posiblemente pues no se va a dar Q. En este caso dice no P a menos que Q. O bien no P o Q. Pero lo más simple con que ordinariamente se trabaja este tipo de expresión pues es la primera, ¿no? Es como la condición o la hipótesis, ¿no? Si P, entonces Q. Si se da P, entonces Q. Ya, entonces esto lo podemos leer así de manera sencilla, ¿no? Si P, entonces Q. Entonces veamos las expresiones acá. Vamos a decir que P quiere decir llueve y Q quiere decir me quedaré en casa. Entonces, ¿esto cómo se leería? Ya poniendo esas proposiciones, diríamos si P, es decir, si llueve, entonces Q, entonces me quedaré en casa. ¿Ya? Así de sencillo. Si llueve, entonces me quedaré en casa. Bien, no hay donde perderse. Y esta última es, veamos que es una flechita doble, ¿no? Una doble flecha. Ya que también puede ponerse de esta manera, como está acá. Así, toda esta expresión completa. P entonces Q y Q entonces P. ¿Ya? Eso quiere decir la primera. Pero realmente pues para simplificarlo pues se lee de la primera manera. Y esto se lee así, ¿no? P, sí y solo si Q. Entonces esta doble flecha es una confirmación, una reafirmación. P dice sí y solo si se da Q. ¿Ya? Aquí se puede leer de otra manera, ¿no? P es necesario y suficiente para Q, o bien Q es necesario y suficiente para P. ¿Ya? Por eso es la doble flecha, porque tanto uno como el otro se influyen. ¿Ya? P, sí y solo sí, Q. Entonces, vamos a sustituir pues, por expresiones. Dice acá, P va a equivaler a ver televisión y Q va a equivaler poner mi programa favorito o ponen mi programa favorito. Entonces, ¿cómo se podría leer? P, sí, solo si Q. P, veré televisión. Sí y solo si ponen mi programa favorito. Entonces así, pues de sencillo, ¿no? Solo se sustituye. ¿Ya? Es decir, se lee el conector de tal manera que tenga sentido, ¿no? Veré televisión, la doble flecha que es sí y solo sí, pone mi programa favorito, ¿ya? Y lo puedo leer al revés, ¿no? Si ponen mi programa favorito, pues veré televisión. De lo contrario, pues no lo va a hacer. Pero esta es como una especie de doble condición, ¿no? Una reafirmación, una confirmación de que si sucede una cosa, necesariamente pues va a ocurrir la otra, ¿ya? Pero sí y solo sí, ya no es un sí simple como acá, sí entonces, aquí es un sí y solo sí, como para dar a entender de que lo uno
está en dependencia de lo otro de una manera pues, bastante estrecha. Muy bien. Entonces, antes de ver algunos ejemplos más amplios con esto, pues, o más específicos, veamos que también al momento de agrupar las expresiones, necesitamos algunos símbolos que nos van a ayudar. Algunos de estos pues ya los conocemos, pero aquí hay algunos nuevos como el corchete. Y ver qué prioridad tienen durante el momento de la oración, al momento de leer la oración. Es como cuando nosotros leemos una oración normal con texto, ya palabras, ya que hay signos de puntuación. Los signos de puntuación pues nos ayudan a entender mejor la expresión, ¿no? Por eso existe la coma, el punto y coma, el punto, ya que puede ser un punto y seguido o un punto final, ya. Todos esos signos de puntuación pues nos ayudan a comprender el sentido de la oración. Igualmente acá necesitamos comprender algunas cositas que nos van a ayudar a entender mejor la lectura y la composición también de expresiones utilizando notación lógico-matemática. Bien, aquí tenemos pues orden de prioridad al momento de poder organizar las expresiones. Como primera prioridad es lo que esté entre paréntesis, ¿ya? O también entre corchetes, pero en este caso primero dice resolvemos las fórmulas parciales que se encuentran entre paréntesis. Ya, es decir, vamos de adentro hacia afuera. Y por último, pues se harán los que están entre corchetes. Muchas veces los corchetes pues abarcan paréntesis que vayan internos, ¿ya? Después cuando veamos el ejemplo, pues vamos a entender mejor. Recordando acá, la negación. Eso quiere decir que al momento de poder comprender una oración con notación simbólica, hay que darle prioridad a cualquier negación que se encuentre dentro de la oración, ¿ya? Después de los paréntesis, que es lo primero, hay que ver si hay negaciones. Y eso es lo que se le da prioridad al momento de la lectura. En tercer nivel de prioridad está la conjunción, la disyunción, ¿ya? Y aquí habla de dos disyunciones, la disyunción inclusiva y la exclusiva. Y aquí los tenemos, ¿no? Esta casita, recordamos, es la conjunción, la I. En estas otras tenemos la disyunción O, que es disyunción inclusiva, ya porque incluye a uno o al otro, por eso es inclusiva. Y o bien la disyunción exclusiva, es decir, va a ser excluyente para algunos elementos, en cambio para el otro es lo que se espera obtener. Pero bueno, aquí tenemos pues, después vienen pues estos conectivos de conjunción y disyunción, si hay alguna negación primero. Y por último pues están las condiciones o bicondicionales, ya que son esta flecha y doble flecha. Ya ese es el último nivel de prioridad. Bien. Entonces vamos a ver un poquito de estos ejemplos, ya con alguna expresión, de tal manera pues que le vayamos encontrando poquito a poco el sentido de esto, hasta el momento en que nos toque realizar expresiones propias, ya ejemplos que nosotros queramos dar. Veamos acá, miren esta expresión, qué bonita. ¿Ya? Este dice, ¿y esto en qué está escrito? ¿No? En chino. No. ¿Verdad? Son ejemplos de notación, ¿ya? Aquí tenemos, decíamos que el primer nivel de prioridad, ¿ya? Son los paréntesis, después vienen los corchetes, en este caso solo hay paréntesis, ¿ya? Y hay una negación, que es el segundo nivel de prioridad, después vienen las conjunciones o disyunciones, aquí tenemos este I, también tenemos este O. Y por último dice, se realizan las condiciones o bicondicionales. Bien, entonces vamos a ver pues aquí los niveles de prioridad. Vamos a darle un poquito de color, de tal manera que vayamos nosotros identificando esos niveles. A ver, veamos, pongámosle color a esta expresión. Ahí está, ¿verdad? Tenemos ahí en color azul, verde, rojo y negro al final. Veamos pues los niveles de prioridad. Tenemos el primer nivel de prioridad, dice que es lo que está entre paréntesis, aquí lo podemos ver, ¿no? Es decir, al momento de ir realizando
la lectura de esta expresión, debemos identificar qué es lo que está más interno. En este caso tenemos Q o R. ¿Ya? Q o R. Seguidamente dice que hay que ver si hay negaciones. Aquí tenemos una negación, acá, ¿no? Ahí lo podemos ver, la virgulilla. Y ahí está. Este es el segundo nivel de prioridad. Eso quiere decir que si tenemos entre paréntesis Q o R, esa virgulilla está negando lo que está entre este paréntesis. Es decir, no es verdad que Q o R. ¿Ya? Y lógicamente aquí entendemos que Q significa alguna expresión y R significará otra, así como llueve, o está haciendo sol, o estoy cansado, o tengo hambre. Q o R. Pero en este caso, este Q o R está negado. Entonces, no es verdad que Q o R. El tercer nivel de prioridad, algunas conjunciones que hay por ahí, o disyunciones, y ahí las tenemos, ¿no? P, I, no es verdad que Q o R. Entonces hasta ese momento pues va la lectura, y todavía tenemos, dice una condición por acá, que sería el cuarto nivel de prioridad. Bien, entonces aquí sería, ¿no? Un poquito viendo la lectura, P, I, no es verdad que Q o R. Ya, si esta expresión ya se ha leído, seguimos acá, por último, diciendo, entonces se dará S. Bien, entonces aquí hay una conjunción, ya que es P y esta negación. Cuando esto se cumple, entonces se da S. Bueno, ahorita seguramente esto puede estar un poquito en chino, ¿no? Porque solamente estamos viendo letras y símbolos y paréntesis y flechas, ¿no? Pero a medida que vayamos ahorita viendo algunos ejemplos, pues vamos a ir dándonos cuenta de cómo es este asunto. Ahí está el orden de prioridad. Ya, primero se resuelve, decíamos, los que estén entre paréntesis internos. En este caso hay un conector O. Hay en segundo nivel todo aquello que se esté negando. Aquí tenemos en rojo la negación de esto que está en azul, Q o R. Después se aplica, dice, el conector I. ¿Ya? No podemos pasar directamente a la flecha. Tenemos que ver si hay algunas conjunciones o disyunciones. En este caso está I. ¿Ya? PI, la negación de Q o R. Y por último, hay que aplicar la condición. En este caso hay una condición simple. Entonces, ¿no? Si P y la negación de Q o R, entonces S. ¿Ya? Esa es un poco la lectura. Vamos a ver pues algunos ejemplos. Y aquí tenemos, vamos a empezar por este sencillo. El ejercicio número 1 dice, leer lo siguiente. Y para ello dice, utiliza las llaves para ordenar la prioridad. Cuando digo aquí las llaves, es como aquí en lo anterior, ¿no? Que están estas llaves. Ya es importante en esta primera etapa que estamos aprendiendo, pues poner las llaves. Después ya no va a ser necesario. Pero ahorita podemos, por cuestión de aprendizaje, poner las llaves. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ir dándole prioridad? Decíamos que lo primero, es lo que está entre paréntesis. Y dado que hay paréntesis, entonces ese sería el primer nivel de prioridad. Si no hay paréntesis, entonces ¿a qué le damos prioridad? Decíamos, ¿no? A las ciertas negaciones que hubiera. Y si no hay negación, pues le damos prioridad a las conjunciones o disyunciones. Y si no hay conjunciones ni disyunciones, pues le damos ya la prioridad a las condiciones. En este caso tenemos que, de estos niveles, tenemos el primero que está acá, entre paréntesis, y después solamente nos quedan unas condiciones que hay ahí, ¿no? Entonces, este sería el segundo nivel ya de prioridad. Entonces, ¿cómo podemos leer esto, no? Como estas son condiciones simples, acuérdense, es sí, entonces. Entonces, si P, entonces lo que dé de resultado de si Q, entonces R. ¿Ya? Entonces P, ¿ya? O si se da P, entonces si se da Q, entonces R. Bien, esa es un poco pues la lectura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Si P, entonces si Q, entonces R.
veámoslo pues con ciertas expresiones ya. Vamos a decir que P equivale a llueve. Q equivale a me quedo en casa. Y R es veo televisión. Entonces, si sustituimos estas variables P, Q, R ya por estas expresiones, entonces decimos, ¿no? Si llueve, ¿verdad? Si llueve, entonces, y lo que está entre paréntesis, ¿no? Si me quedo en casa, entonces veo televisión. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la expresión. Solo si llueve, entonces, y si me quedo en casa, entonces veo televisión. Así sería un poco la sustitución, ¿verdad?, de esto. Y es un poco el trabajo pues que vamos a ir haciendo para estos tipos de ejercicios. Bien, vamos a ver el ejercicio número 2. Ahora en este caso vamos a convertir a notación la siguiente expresión. Acá atrás teníamos una expresión ya en notación y lo que hicimos solamente fue convertirla a una expresión ya con palabras. En este caso, el ejercicio número 2, tenemos una expresión con palabras y lo que vamos a hacer es convertirla en notación. Entonces, para eso tenemos que ver cuántas expresiones simples tenemos dentro de toda esa oración. Dice, voy a ir al cine o voy al parque. Sí y solo si no llueve. Ya tiene su lógica, ¿no? O voy a ir al cine o voy al parque. Pero sí y solo si no llueve. Eso quiere decir que si llueve, ni voy al cine ni voy al parque. Eso es lo que quiere decir. Entonces, voy a ir al cine o voy a ir al parque sí y solo si no llueve. Entonces, veamos cómo podemos ir convirtiendo esto en una notación. Primero tenemos que ver cuáles son las expresiones simples que tenemos, ¿no? Ahí vamos poniendo un poquito de color para ir identificando, ¿no? Tenemos una expresión, dice, voy a ir al cine. Tenemos una segunda expresión, voy al parque. Y tenemos una tercera expresión, llueve. ¿Ya? Entonces a esta le ponemos pues unas letritas. A esta le podemos poner P, Q, R, ¿no? Siguiendo esa lógica del alfabeto, ¿no? P, Q, R. ¿Pudo haber sido ABC? Sí, pudo haber sido ABC. Ya, pero por convención, ya en los libros de lógica usted va a encontrar ordinariamente estas letras, ¿no? P, Q, R, S, T, U, V. Ya las últimas letras, ya buscando las últimas letras del alfabeto. ¿Qué más encontramos acá aparte de las expresiones simples? Encontramos que tenemos una disyunción o. Encontramos también que tenemos una doble condición, sí y solo sí. Y también encontramos, miren, una negación, ¿ya? Entonces, ya con esos elementos, ya podemos nosotros generar nuestra expresión con notación lógica o notación simbólica. Veamos, entonces aquí tenemos, ¿no? Decíamos P, voy a ir al parque. Q, voy a ir al cine. Q, voy a ir al parque. Y R, que llueve. Y como tenemos ya una negación, es como que digamos esa virgulilla y R, ¿no? Es decir, no llueve, ¿verdad? Lo contrario de llueve es no llueve. Entonces la expresión nos quedaría así, ¿no? P o Q. Y acá, bueno, aquí me quedó mal la expresión. Aquí tuvo que haber sido esto debería estar entre paréntesis. Y aquí es una doble flecha, ¿verdad? Esta G, en vez de G, tuvo que haber sido una doble flecha. ¿Ya? Para decir sí y solo sí, que es la doble condición, sí y solo sí, una doble flechita y la negación de R, si no llueve. ¿Ya? Muy bien. Ok, después le voy a mandar ya la expresión correcta. Aquí se ve que al momento de pasarla al formato de PowerPoint no reconoció el símbolo de doble flecha. Ahí le voy a pasar la expresión luego ya corregida.
Bien, entonces ahí está, ¿no? Voy a ir al cine o voy al parque si y solo si no llueve. Ya, que es lo que tenemos pues ahí arriba. Sí, ven, una fallita, pero ahí les voy a enviar, como les digo, la expresión ya correcta. Veamos un tercer ejercicio. Vamos a leer lo siguiente aplicando los elementos. Entonces aquí tenemos, miren, pues una expresión con una condición, una segunda expresión con condición, y entre estas dos expresiones están unidas, ¿ya? Por una disyunción, ¿no? O separadas por una disyunción, tal vez, que es la disyunción o. Ya acuérdense, está como V, significa o, ¿ya? Eso quiere decir que esto o lo otro, o esto primero o esto segundo. Veamos. Vamos a sustituir. Aquí tenemos, dice, 4 expresiones simples. Tenemos que P significa hay que comer simple. ¿Dónde está P? Acá está P. Tenemos Q, hay que comer salado. ¿Dónde está Q? Por acá está Q. Tenemos R durante la cena. Acá está R. Y tenemos S durante el almuerzo. Aquí está. Entonces dice por acá R, entonces Q, o S, entonces P. Vamos a ver este juego de letras y símbolos que significa, ¿no? Ya utilizándolo o sustituyendo más bien estas expresiones por las letras. Entonces acá tenemos, dice, para la primera dice si R durante la cena, entonces si es la cena o si estamos durante la cena, la flechita, entonces Q, y Q es hay que comer salado. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Si es la cena, entonces hay que comer salado. Y acá tenemos, decíamos una disyunción o, yo le puse I, pero es o, ¿ya? O si es ese, es decir, si es el almuerzo o si es durante el almuerzo, entonces P. Y P es hay que comer simple. Bueno, entonces leyendo de manera pues correcta la expresión sería, ¿no? Si es la cena, entonces hay que comer salado, o si es el almuerzo, entonces hay que comer simple, ¿ya? Es decir, se da o esta condición o esta otra condición. Para la primera condición es que si de noche, es decir, estamos en la cena, entonces hay que comer salado. Pero ya, si es el almuerzo, entonces hay que comer simple. ¿Ya? Esa es la elección que por la cual hay que decidirse, ¿no? O la primera condición o la segunda condición. Bien. Entonces de esto trata pues esta parte primera, ¿verdad? Esta primera parte de la lógica. Después pueden haber expresiones mucho más largas pues, y más complejas, pero hay que tener pues, un dominio sobre todo del uso de los paréntesis y de los corchetes para que tenga sentido, ¿ya? Para que tenga sentido lo que se está poniendo. Bien, entonces siempre con este mismo ejemplo, es el mismo ejemplo, solamente que estamos agregando algunas cositas y moviendo algunas letras. Dice, ¿qué dirá la siguiente notación? Escríbela. Encontramos que son las mismas expresiones. Hay que comer simple, hay que comer salado, durante la cena, durante el almuerzo. Pero en esta ocasión vemos que encontramos algunas negaciones. ¿Ya? Encontramos algunas negaciones. Y también encontramos pues que algunas letras han sido cambiadas, ¿no? Entonces, ¿cómo iríamos leyendo esto? ¿Ya? O a lo que deberíamos llegar, ¿no? Dice, si no es la cena, entonces hay que comer simple. Eso significa esta primera parte, ¿no? No R, entonces P. ¿Ya? Si no es la cena, entonces la flechita P. Hay que comer simple. O, yo le puse aquí, nuevamente me equivoqué, o ya S, entonces no Q.
S durante el almuerzo, entonces no Q, es decir, no hay que comer salado. ¿Ya? Entonces, si no es la cena, entonces hay que comer simple. O si es el almuerzo, entonces no hay que comer salado. Bien, si se dan cuenta, pues es un ejercicio mental, ¿verdad? De lógica, de tratar de ordenar en la mente las ideas. Aquí no se está aportando, como decíamos al inicio del curso, la lógica no aporta un nuevo conocimiento. Lo único que hace es ordenar en la mente, ¿no? En el pensamiento, estos elementos, ¿no? Los elementos del conocimiento. Ya, la lógica dice no aporta ningún conocimiento, simplemente ordena las ideas en la mente. Y esto es lo que tratamos de hacer acá, ¿no? No estamos aprendiendo aquí nada nuevo, solamente estamos sustituyendo términos y viendo cómo están agrupados de tal manera que tengan lógica, ¿ya? Esto mucho se ocupa bastante en cuestiones pues, de matemática, en las ciencias de la computación también, cuando se trata de hacer el código de programación para algunos cálculos de computadoras, ¿no? Para tomas de decisiones. Ya, entonces, no es que es algo simplemente un mero ejercicio intelectual, ¿no? De gastar el cerebro. No, también sirve para esas cosas, ¿no? Para flujogramas, para tomas de decisiones, ¿ya? Para ese tipo de cosas sirve. Y para la vida cotidiana, pues también tiene que servir. Bien, entonces, no queda más pues que por este momento que dejar la tarea, pero siempre en la semana pues vamos a seguir reforzando estos elementos. Entonces para el portafolio usted va a crear como tarea una anotación para la siguiente oración. ¿Cuál es la siguiente oración? Hay que estudiar mucho para aprobar las clases. O aplazas la materia o te dedicas a vagar. Bien, entonces aquí pues hay que descubrir primero cuántas expresiones simples tenemos, ¿no? Hay que aprobar mucho para aprobar las clases. O aplazas la materia o te dedicas a vagar. Bien, no les voy a decir ahorita en este momento, ¿no? Porque esa es la tarea. Ustedes van a detectar primero cuántas expresiones simples hay. Van a detectar cuáles conectores hay. Vean si hay alguna negación, de tal manera pues que ustedes puedan hacer su propia notación. Bien, la idea es que lo hagan y que lo revisemos también pues en la semana, de tal manera pues que vayamos asegurándonos. Ya es necesario sí hacer el ejercicio, ya presentarlo de tal manera pues que retroalimentemos las ideas y así pues ir reforzando. Entonces en la semana pues con las tareitas estas nos volveremos a ver durante la semana, de tal manera pues que hagamos un reforzamiento de esto y veamos pues que esto es una cuestión que requiere solamente un poquito de ejercicio, ¿no? Por eso se llama lógica y requieren un poquito de lógica para ir organizando las ideas en la mente. Bien, entonces por este momento pues tengan una feliz mañana y que este curso de lógica pues nos vaya haciendo despertar un poquito, ¿verdad? Nos tiene que sacudir un poquito el cerebro, ¿no? Que está como adormilado. Y bueno, que vayamos disfrutando sí todas estas cosas de la lógica, de la filosofía. Entonces pasen una feliz mañana. Nos vemos.